Tabla de fórmulas para la solución de triángulos rectángulos. En primer lugar, comenzaremos por lo siguiente. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene una esquina o un ángulo de 90 grados. También recordemos que un triángulo se compone de 3 lados. Uno de ellos, el lado inclinado, se le conoce con el nombre de hipotenusa. El lado horizontal, que es la base del triángulo, se le conoce como cateto. Y la línea vertical, la línea que sube o que baja, también se le conoce como cateto. Hay que mencionar que las letras mayúsculas pertenecen a los ángulos o a las esquinas del triángulo, mientras que las letras minúsculas, A minúscula, B minúscula y C minúscula, representan la medida o la magnitud de cada uno de los lados. Para poder resolver cualquier triángulo o rectángulo, contamos con esta tabla en donde tenemos distribuidas las fórmulas que debemos utilizar al momento de buscar la solución. Esta tabla se compone de 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas y 12 renglones. Para poder utilizar esta tabla, lo primero que debemos de hacer es leer el problema, leer el enunciado del ejercicio y de ahí poder extraer los datos conocidos. Cuando se soluciona un triángulo, por lo general se conocen 3 datos y se desconocen los otros 3. Siempre que se resuelve un triángulo rectángulo, este triángulo se compone de 6 partes, 3 ángulos, ángulo A, ángulo B, ángulo C, 3 ángulos y 3 lados, lado A, lado B y lado C. Así que la solución de un triángulo es encontrar el valor de los 6 elementos del triángulo. Cuando se resuelve un triángulo rectángulo, normalmente vamos a contar con 3 elementos conocidos. Esos elementos conocidos son los que vamos a buscar en la primera columna, recorriendo la columna de arriba hacia abajo. Una vez que encontremos los datos conocidos de nuestro triángulo, tendremos que recorrer el renglón hacia la derecha y en cada recorrido vamos a ir encontrando la fórmula que nos permite conocer los otros 3 elementos faltantes. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un triángulo rectángulo en donde los datos conocidos son lado A y ángulo B. Es decir, conocemos este ángulo B, y conozco el lado A. Por lo tanto, yo localizo en la primera columna esos datos conocidos, en este caso lado A y ángulo B. Y una vez que localicé los datos conocidos, vamos a recorrer el renglón hacia la derecha y vamos a ir encontrando las fórmulas que nos van a servir para localizar los otros 3 datos desconocidos. Los datos desconocidos para este ejemplo serían el ángulo A, el lado B y el lado C. Por lo tanto, vamos a empezar por conocer el ángulo A, cuya fórmula lo encuentro aquí, en la tercera columna. La fórmula me dice que para encontrar el valor del ángulo A 90 grados le debemos de restar el valor del ángulo B. En este caso el ángulo B ya va a ser un dato conocido. Así que simplemente realizaríamos la resta y encontraríamos el valor del ángulo A. Otro dato desconocido es el valor del lado B, por lo que siguiendo el recorrido vemos que en la cuarta columna encontramos la fórmula que nos va a servir para resolver la magnitud del lado B. La fórmula nos indica que para encontrar el valor del lado B se debe de multiplicar la medida del lado A por la tangente del ángulo B. Hay que recordar que el lado A y el ángulo B son datos conocidos. Por lo tanto, reemplazaríamos ambos datos
realizaríamos la operación y con ello encontraríamos el valor del lado B. Ahora pasaríamos a encontrar el valor del lado C, por lo que recorriendo el renglón, llegando a la quinta columna, encontramos la fórmula que nos sirve para encontrar ahora el lado C. La fórmula nos indica que el lado C es igual al lado A sobre el coseno del ángulo B. El lado A y el ángulo B son datos que tenemos conocidos desde un principio. De esta manera, recorriendo el renglón, vamos a ir utilizando las fórmulas que nos van a llevar a la solución completa del triángulo. Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer que en un triángulo rectángulo conocemos el lado A y el lado B. Lado A y lado B. Es decir, conocemos la medida de este lado, lado A, y la medida del lado B. ¿Qué nos faltaría por encontrar? Pues nos faltaría por encontrar la medida del lado C, la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Por lo tanto, siguiendo la columna, pues aquí vamos a encontrar las fórmulas para encontrar el ángulo A, el ángulo B y el lado C. En la tercera columna encontramos la fórmula que nos dice que el ángulo A será igual a la tangente a la menos 1 de la medida del lado A sobre el lado B. Tanto el lado A como el lado B son datos conocidos. Así que solamente tendríamos que reemplazar los valores, realizar la operación y con ello encontramos el valor del ángulo A. A continuación, utilizando la siguiente fórmula, la de la cuarta columna, vamos a encontrar el valor del ángulo B, que es otro dato desconocido. Para encontrar el ángulo B, la fórmula a utilizar es tangente a la menos 1 del lado B sobre el lado A. Hay que recordar que estos dos datos, lado B y lado A, son datos conocidos desde un principio. Así que reemplazando cada letra por el valor conocido y realizando la operación, encontraríamos el valor del ángulo B. En la quinta columna encontramos la fórmula que nos sirve para encontrar el valor del lado C, que es otro dato desconocido. Hay que recordar que los datos desconocidos se encuentran en la segunda columna y los datos conocidos en la primera columna. Por lo tanto, para encontrar el lado C, ocuparíamos la última fórmula, en donde, como vemos, se está aplicando el teorema de Pitágoras. La fórmula nos indica que para encontrar el lado C, tendremos que obtener la raíz cuadrada del lado A elevado al cuadrado más el lado B elevado al cuadrado. Realizando las operaciones necesarias, podemos encontrar al final el valor del lado C. Por lo tanto, es importante guiarse con este triángulo, guiarse con la primera columna donde aparecen los datos conocidos. En la segunda columna aparecen todos los datos desconocidos que vamos a encontrar y cada uno de esos datos desconocidos se van a obtener con la fórmula indicada en la tercera columna, cuarta columna y quinta columna. El uso de esta tabla facilita en gran parte la solución de los triángulos rectángulos.